¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo, en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que lamentablemente, pues todos hemos tenido que aprender un poco a lo largo de los últimos meses, el tema de los tanques de oxígeno, el tema de los concentradores de oxígeno. Son lo mismo, no son lo mismo, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Por qué son importantes? ¿Qué tendríamos que saber al respecto? Y de eso vamos a platicar con nuestras dos invitadas de este día. Y saludo en primer lugar a la doctora Ivonne Murillo López. Ella es cardióloga, especialista en rehabilitación cardiopulmonar. ¿Qué tal, doctora? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Y saludo también con mucho gusto a la doctora Lilia Gordon Vázquez. Ella es neumóloga de la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios del IMSS. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Y bueno, pues si les parece, empezamos con el ABC del tema, porque de pronto hemos escuchado que ahora los tanques de oxígeno se volvieron relevantes con el asunto de la pandemia, los concentradores. Y bueno, empezaría por una obviedad, doctora, que es preguntarle, pues, ¿qué función tienen y por qué son tan importantes y se han vuelto tan relevantes estos dos elementos, los tanques y los concentradores? Y ahorita nos entraremos al detalle de qué hace cada uno, pero ¿por qué se volvieron tan relevantes en esta coyuntura con la pandemia? Se volvieron relevante porque COVID en esta pandemia es una respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica. Pulmonar porque obviamente hay mucha secreción, hay una cascada de citoquinas que liberan muchas secreciones a nivel de la vía aérea. Estos, la unidad funcional respiratoria es el alveolo. Son 23 generaciones, tráquea, bronquios, 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 alveolo. Y esos alveolos que hacen el intercambio gaseoso, su tarea es pasar el oxígeno y recibir el monóxido de carbono que va a exhalar el paciente. Ese intercambio es muy importante de eso y por eso vivimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando COVID llega y desencadena una respuesta inflamatoria, esos alveolos se van a llenar de secreciones y se vuelven espacios muertos. Ya no funcionan, ya no pueden hacer esa función de pasar el oxígeno a los capilares, a los grandes vasos, llegar al corazón y ser bombeado y oxigenar todo el tejido. Eso, doctora, perdón que la interrumpa, pero eso es lo que los mortales vemos cuando se recomienda, por ejemplo, el tema del oxímetro. Exactamente. La forma más sencilla de poder verificar si está funcionando adecuadamente el pulmón es a través de un oxímetro. La saturación normal en un pulmón sano debe ser de 96 a 98%. Nunca nadie llega al 100% Mm. salvo que tenga oxígeno suplementario o esté intubado. Entonces, cuando sucede la respuesta inflamatoria del COVID, esos espacios muertos van a empezar a funcionar hasta que ceda la respuesta inflamatoria, hasta que yo utilice algún antiinflamatorio, pueda revertirse esa respuesta inflamatoria, se reabsorban las secreciones y entonces el pulmón empieza a recuperarse y empieza a sanar. La indicación de oxígeno suplementario es en este trayecto, en el Mm. tiempo en que se ocuparon mucho los alveolos con secreciones y en lo que mejoran, en lo que se recibe el tratamiento, necesito el oxígeno suplementario para poder ganarle tiempo y poder sobrellevar esta enfermedad y obviamente evitar la muerte. Ok, ahí Por vamos, eso vamos, es necesario. claro. Ahora, entiendo Por ahí, eso, es necesario, digamos, en ese momento, ¿no? así es, sí. ¿Y de qué Cuando depende? Sí, sí, adelante, doctora. ¿Cuándo lo requiere el paciente? El paciente lo requiere cuando tiene un oxímetro y ve una saturación por debajo de 90. Si el paciente que saturaba ayer 96, 95, pero hoy satura 90, 88, ese paciente entonces está cayendo o está desaturando, está haciendo una neumonía, una neumonitis moderada, severa. Ese paciente va a requerir oxígeno suplementario. De la severidad va a depender si puede manejarse en casa o en un hospital en una terapia intensiva con Ya. un soporte de un ventilador mecánico que da un soporte y un aporte de oxígeno al 100%.
Ok, que sí, ya volveremos sobre esa parte un poquito más adelante. Pero, doctora Murillo, por ejemplo, yo creo que todos, creo que hasta la comunidad científica ha ido aprendiendo del tema de COVID, ¿no? Un poco descubriendo cómo se comporta. ¿De qué depende? Porque hemos visto que de pronto hay gente que puede tener COVID, desde los asintomáticos hasta quienes lo pasan con síntomas más leves, hasta los casos como los que nos decía ahora la doctora Gordon. ¿De qué depende la reacción en todo el sistema respiratorio que nos explicaba hace unos momentos? Como les comentaba la doctora, hay una respuesta del sistema de defensa que trata de contener, uno es la reproducción del virus y dos, el proceso inflamatorio que se va a generar de manera local. En la última parte de los pulmones, como bien comentaba la doctora, está el alveolo y el alveolo se va a conectar a unos vasitos sanguíneos que son los encargados de transmitir el oxígeno que va a llegar directamente al corazón. Uh-huh. Corazón, sobre todo el lado derecho, va a trabajar muy en conjunto con pulmones. ¿De qué depende la respuesta? Uno, aparte de la carga del virus, o sea, qué tan agresivo y qué tan intensa es la reproducción de este virus a nivel local, cómo va a responder el corazón. Muchos dejamos a un lado el corazoncito porque no genera manifestaciones aparentemente inmediatas. No son tan evidentes como el tema de la oxigenación que dice hace rato la doctora. No. Al final, quien va a estar también afectado pues es el capilar, o sea, es la parte circulatoria que se va a encargar de dispersar todo este oxígeno que los pulmones están encargados de contener y transmitir a través de una pequeña membrana. Si el paciente tiene una respuesta que empieza a generar lesiones a nivel capilar, entonces las manifestaciones van a ser más severas. La saturación de oxígeno va a empezar a disminuir y además existe una respuesta muy local a nivel del sistema cardiovascular. Esta respuesta inflamatoria va a perdurar más allá de la resolución de la enfermedad. Okay. Por eso algunas personas, después de haber resuelto el cuadro agudo o decir, bueno, yo ya sobreviví a COVID, pero quedé con secuelas, están manifestando esta lesión o este daño que queda de manera persistente. ¿Y no cuál es el efecto ahí, doctora? O sea, si entiendo, es la falta de oxigenación tiene un efecto en el corazón y ese tipo de secuelas, digamos, ¿en qué se traducen? ¿En daño en el órgano, daño en los tejidos? ¿Y eso es permanente o se puede recuperar después? No, las manifestaciones de las secuelas a nivel cardiovascular van a ser muy variadas. En algunas personas únicamente afecta el diámetro y el movimiento del vasito sanguíneo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay variaciones o fluctuaciones en la presión arterial. Eso significa que el músculo que está dentro del vasito sanguíneo ya no está funcionando normal. A veces se relaja mucho, a veces se contrae más y vienen estas variaciones importantes. Algunas personas llegan a debutar con hipertensión porque la respuesta inflamatoria es local a nivel periférico. Pero hay otras personas que tienen lesiones o daño a nivel local del corazón. El virus se infiltra en el tejido muscular y afecta principalmente al ventrículo derecho, que es el que trabaja con pulmón. Y si ya venía con una carga de trabajo alta, porque el pulmón estaba enfermito y no podía lograr realizar el trabajo de forma efectiva, hay un momento en el que el lado derecho del corazón claudica, o sea, se cansa. Y esto tiene que ver, esto que nos está explicando, y perdón si de pronto pregunto una barbaridad, pero aquí perdonarán mi desconocimiento de estos temas, pero esto que nos está diciendo, doctora, explica por qué personas que ya tienen previamente problemas de corazón o problemas de obesidad, que a lo mejor ya el corazón viene con un esfuerzo mayor, ¿por eso es que son más vulnerables? Así es. El corazón es reactivo a todo.
es reactivo a emociones, es reactivo a deshidratación, es reactivo a disminución de la oxigenación, a cualquier proceso que cree inflamación, el corazón va a responder de alguna forma. En las personas que son obesas, el corazón cambia su forma para adaptarse y poder suministrar un riego sanguíneo efectivo a todos los otros órganos. Y en personas que tienen antecedentes de hipertensión, pues también el músculo tiene que adaptarse y cambiar, como si lo pusiéramos a hacer pesas, se hace más gordito. En las personas que son asmáticas, el lado derecho tiene que modificarse para ayudar a los pulmones cuando vienen estas crisis. Y entre más severa o más crónica sea esta enfermedad, el corazón va a crear más modificaciones para continuar su trabajo. Y esto que nos explica, doctora Gordon, esto que nos dice la doctora Murillo, de los efectos que son muy variados y que pueden ser pues, de corto plazo, la emergencia, o pueden durar un poco después, o pueden incluso tener secuelas más de largo plazo, aplica también para lo que nos decía usted de los alvéolos y todo el conjunto. Sí, de hecho es directamente proporcional. Cuando la oxigenación va bajando, bueno, me traje mi oxímetro. Muy bien, muy bien. Para mostrarle a las personas Perfecto. que estamos viendo que este aparatito es un oxímetro y nos reporta la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Ajá. Cuando la oxigenación va bajando, es directamente proporcional, la frecuencia cardíaca se va elevando. Cuando los pacientes... O sea, es al revés. Exactamente. Si la oxigenación baja, la frecuencia eleva. Si un paciente joven o viejo, adulto mayor, llega conmigo, satura 92, pero la frecuencia cardíaca es de 122 y es un signo de alarma para mí. Eso me traduce a mí como neumólogo que ese paciente es de mal pronóstico y se va a poner grave. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el corazón está tratando de compensar la falta de oxígeno? Exactamente. El corazón dice, ay, la oxigenación está baja, voy a trabajar más rápido porque necesito entregar la oxigenación adecuada a mis tejidos. Okay. Pero como eso no se recupera pronto, el paciente no lo identifica, el médico no lo identifica, el paciente sigue desaturando y taquicárdico y sucede lo que la doctora ya comentó, el corazón entra en falla cardíaca derecha y eso no nos ayuda. Entonces, si el paciente ya tenía un daño previo, ese paciente se va a poner muy mal. Estoy hablando de 24, 48, 72 horas y sucede muy frecuente. Yo veo a un paciente, le escucho los pulmones, no escucho ningún ruido que llamamos estertores, que es un signo de alarma para neumonía, y la frecuencia está bien, pero 72 horas después la saturación ya está en 85, 80, ese paciente es de mal pronóstico. Y esto que decía es interesante porque, digo, en términos de comunicación pública, a veces tienen que ser pocos los mensajes para que se los graben, ¿no? Y hemos escuchado mucho lo de la saturación, pero yo no había escuchado esto de la frecuencia cardíaca como otro indicador, digamos, relevante, porque hemos visto que de pronto hay quien se va con la finta de que parece que está bien y no necesariamente está bien. Ese sería otro indicador entonces. Sí, y antes que nos gane el tiempo, me gustaría decirle a todos los televidentes que cuando tienen una saturación baja, 70, 76, menos de 80, lo ideal es que no salgan de casa sin un tanque de oxígeno. Lo recomendable es que se muevan fuera de casa con puntas nasales y tratar... ¿Por qué, doctora? Porque necesitamos compensar justamente la función pulmonar. Si mantengo una saturación óptima aún con puntas de 92, 94, el corazón entonces no va a estar trabajando aceleradamente para tratar de compensar ese trabajo y que no caiga en falla. Y entonces el paciente tiene una estabilidad fisiológica y puede tolerar el traslado sin riesgo a que entre en arritmia, porque cuando ya están desaturados y hacen ejercicio como caminar, como comer, vestirse, baja mucho la saturación y otra vez la frecuencia cardíaca está muy elevada. Y bueno, pues todos sabemos que todo proceso neumónico, ya sea viral en pandemia, proceso neumónico por bacterias o por hongos, siempre van a condicionar una respuesta inflamatoria sistémica
que va a durar, cuando digo sistémica, involucra casi todos los órganos, que va a durar en recuperarse aproximadamente un año. Y todo paciente Ok. tiene riesgo de recaídas por proceso neumónico en ese año. Pero eso quiere decir, digo, sin salirnos mucho del tema, pero esto que dice es que todos los órganos, aunque no estén directamente involucrados, o pensemos que están directamente involucrados, porque vamos a regresar sobre eso un poquito más adelante, pero evidentemente todos pensamos en los pulmones, Y el todos pensamos en el corazón, pero lo que usted nos está diciendo es que los efectos son mucho más amplios. Así es, nada más que es muy notable porque podemos hacer rápidamente una teletórax, una tomografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma para Claro. identificar los daños. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar después de este corte que es muy breve para entender esto que explicaban ahorita del asunto del oxígeno, de los concentradores y de qué rol tienen. Ya entendimos que hay como, hay un problema cuando no lo puedes procesar tú y entonces lo importas de alguna manera para tenerlo ahí, pero ¿qué hace nuestro cuerpo con eso? Si todos los tanques traen lo mismo, si es lo mismo un concentrador, si todos son necesarios o no. Si les parece, de eso hablamos regresando a este corte. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y doctora Murillo, ya entendimos el papel del oxígeno para el tema de los pulmones, cómo afecta eso al corazón y a otros órganos. Y nos decía la doctora Gordon antes de la pausa que, por ejemplo, la gente que tiene que ir a buscar atención hospitalaria, es muy importante que ya lleve, y entendemos que es porque cuando viene este momento donde el cuerpo ya no está procesando bien, el corazón trata de compensar y si tú no lo estás ayudando con oxígeno, pues estás poniéndote un escenario muy complicado. Y entonces empezamos a hablar de tanques de oxígeno y de concentradores. Para empezar, ¿es lo mismo que es un concentrador y que es un tanque? No, el concentrador es un dispositivo que funciona por vía eléctrica y se va a encargar de transformar o de hacer de cierta manera una función muy parecida a los pulmones. Va a concentrar oxígeno, como su nombre lo dice, a través de la aspiración del aire ambiente hacia un circuito de dispositivos que se encargan básicamente de fraccionar el aire ambiente y seleccionar las moléculas de oxígeno. Entonces, un concentrador no requiere un tanque de oxígeno. No, no. Ok. Estas moléculas las va a contener o concentrar en una cámara especial a través de la cual va a salir y va a fluir. Ese flujo va conectado a un recipiente que nosotros llamamos un humidificador, en el cual se va a hidratar y va a salir a través de una manguerita que puede estar conectada a puntas nasales, a una mascarilla simple, Okay. a una mascarilla con bolsa reservorio, y cada uno de estos tres principales dispositivos va a brindar una cantidad, un porcentaje un poquito mayor de oxígeno en relación a la capacidad de concentración que el concentrador nos va a dar. El tanque de oxígeno difiere. A ver, perdón. Entonces, ¿pero por qué? Es decir, lo que estoy entendiendo es que, doctora Murillo, es que el concentrador, primero, no tiene una fuente externa, sino lo que hace es procesar lo que está en el ambiente, digamos, para entregarlo ya filtrado, sintetizado, procesado, digamos, de alguna manera. Eh, ¿Serían entonces mejor siempre los concentradores que los tanques o la capacidad es limitada, digamos? Es distinto. De hecho, el uso de un concentrador y de un tanque de oxígeno es distinto. Ah, ok. Cada tanque de oxígeno va a tener medidas diferentes. ¿Por qué? Porque cada medida equivale a los litros que va a contener de oxígeno concentrado. Ejemplo, el concentrador más chiquito, que es uno delgado, que viene como con un carrito, puede durar máximo 8 horas. Ok. Eso dependerá de cuántos litros por minuto, o sea, a cuánto vamos a girar la perillita para que nos suministre oxígeno durante un minuto. Este flujo va a ser continuo y en el tanque, pues obviamente se vacía el tanque y se acaba el oxígeno. En el concentrador es diferente.
El concentrador tiene la capacidad de producir oxígeno de manera continua. Lo ideal con un concentrador certificado es que produzca 7 días a la semana, 24 horas, la concentración mínima de pureza que equivale al 95% más menos 3. Este es un punto importante porque a veces, ahorita con el auge de compra en concentradores a manos llenas, hay unos muy baratos, pero estos concentradores que no tienen una validación oficial no pasaron por un proceso de pruebas en los cuales se evalúa si la pureza de oxígeno que van a suministrar con el nivel más alto de oxígeno programado va a ser real. Hay que fijarnos muy bien en las especificaciones porque a veces dice pureza de oxígeno del 30% al 98%. 98%, pero no viene en las letras pequeñitas que solo nos va a durar 15 minutos a 1 litro por minuto. Y entonces en realidad es muy poco lo que te está entregando para lo que a lo mejor se requiere. Así es, hay concentradores de validación y certificación médica que sí, lo programas, es de 5 litros. Lo programas a 5 litros, 24 horas y te va a administrar entre 95 más menos 3% de pureza de oxígeno durante todo ese tiempo. Ahorita volveremos sobre el tema de los tanques. A ver, doctora Gordon, en ese caso, ¿por qué es importante que la verdad es que nosotros pocas veces pensamos que tenemos que fijarnos en estas cosas, ¿no? Sí. Y que va a haber un mercado como el que hay ahora de estos productos que en efecto hay algunos muy buenos y seguramente hay otros muy malos. Y entonces un poco la insistencia de, a partir de esto que decía la doctora Murillo, ¿cuándo es recomendable este tema de los concentradores? ¿Cuándo sí y cuándo de plano es el tema del tanque? ¿Para qué casos? Mire, yo lo que le recomendaría al público es, en cualquiera de sus formas, es la recomendación tener oxígeno suplementario. Los cilindros van a tener, obviamente, el oxígeno comprimido, ¿no? Y la recomendación para el que ocupa 5 o 10 litros, pues que tenga un cilindro grande de 60 kilos o más, porque los portátiles le van a durar media hora, 3 horas, y eso es inconveniente. Los pequeños solo son de traslado. Y mi recomendación para los pacientes que ocupan 5 o 10 litros, que hay concentradores de 5 y 10 litros que son excelentes equipos de apoyo en casa, porque no hay camas, no hay hospitalizaciones, no hay terapia intensiva, no hay ventiladores. Entonces, estos concentradores son muy sencillos de utilizar, son muy simples. Solo lo conecto a la luz, le pongo el vasito borboteador. De ahí salen las puntas nasales que van a la nariz. Sí. Prendo el equipo y este equipo tiene un sistema que va a tomar el oxígeno del aire del ambiente. Ajá. Lo concentra la máquina. Y lo puedo graduar de 1 a 5 litros y existen otros que nos dan hasta 10 litros. Pero esos 5 o 10 litros es... Son muy semejantes a los cilindros que tienen el oxígeno comprimido. Pero ¿de qué depende, digamos? Porque lo que no entiendo es por qué si el insumo, digamos, lo toma del aire, ¿por qué tiene una capacidad limitada? Porque eso es del fabricante. El fabricante lo fabricó así. Así son las condiciones de y entonces, la máquina. Eso depende de la máquina y eso es lo que puede procesar. Sí, y del sistema. ¿Y de qué depende? Porque entiendo, por ejemplo, que parte de la angustia de algunas familias es la velocidad con la que se utiliza, ¿no? Y entiendo que la velocidad pues depende de la propia capacidad. Una persona que está en mejores condiciones requiere menos. Más que velocidad de los litros. Ajá. Para titular los litros que un paciente requiere, debo tener un oxímetro. Ok. Ajá. Si mi paciente satura 70% con neumonía o neumonitis, con COVID severa, le pongo 10 litros. Si con 10 litros alcanzo 96%, le bajo a 9. Okay. Si con 9
persiste en 97, le bajo a 8. Y le voy bajando gradualmente 1 litro cada media hora o cada hora hasta que yo vea que se mantiene en 92 o 94. Eso sería la saturación ideal las 24 horas del O día. sea, porque lo ideal es que en la medida de lo posible es el propio cuerpo el que se mantenga con buena saturación, digamos. Si el propio cuerpo puede hacerlo, no es necesario darle de más, digamos. Si le doy 5 litros y satura en mi oxímetro 92, 94, la frecuencia cardíaca va a bajar a menos de 100. Entonces ya estoy compensando la función pulmonar y la función cardíaca. Entonces, ese paciente debe quedarse así al mínimo 48, 72 horas, porque no se va a resolver su problema en menos de 72 horas. Al contrario, puede empeorar y requerir más. Pero si mi paciente tiene 70 y le pongo 10 litros y no llega a 90, se queda en 85, yo tengo que cambiar mi concentrador de 10 litros a un tanque de 60 kilos. ¿Por qué? Porque el tanque me puede dar hasta 15 litros por minuto. Si con 15 litros el paciente satura 92, 94, lo puedo seguir manejando en casa. ¿Sí? Pero si con 15 litros no llego a 90, ese paciente no puede estar en casa. Ese tiene que estar ya hospitalizado. Necesita ser intubado, conectado a un ventilador mecánico o tener en su caso unas puntas de alto flujo que se pueden conectar a un concentrador o a un cilindro en su casa, nada más que es un sistema un poquito caro. Ok, y es un sistema ahí diferente. Ahora, ya nos explicaron el tema de los concentradores, que me parece muy interesante entender las diferencias y las capacidades. ¿Qué pasa, doctora Murillo, con el tema de los tanques de oxígeno? Y si todos son iguales, todos tienen lo mismo, todos sirven de la misma manera, y si se requiere, digamos, además del tanque, elementos o accesorios adicionales, digamos, para su funcionamiento. El tanque de oxígeno tiene una concentración de oxígeno con pureza al 100%. Esta es una diferencia importante con los concentradores. El concentrador jamás va a tener pureza del 100%, pero el tanque de oxígeno sí. Por eso, cuando nosotros utilizamos un tanque, ya sea de una medida pequeña o el cilindro más grande, aunque lo tengamos a dosis bajitas, entre comillas, de litros por minuto, nos va a dar en efectivo ese 100% de oxígeno puro. Una de las mayores ventajas de los cilindros de los tanques, o más bien de los tanques de oxígeno, es que por cada tipo de tamaño nos va a ofrecer un tiempo de vida media de ese oxígeno concentrado o oxígeno puro. La vida media más cortita en usos regulares son 6 a 8 horas, pero como la doctora comentaba, si la necesidad o requerimiento de oxígeno es mucho más alto, esos tanques pequeñitos que son básicamente para traslado se van a agotar de manera muy temprana. Un cilindro grande nos puede administrar, como bien ella decía, hasta 15 litros, pero entre más vaya disminuyendo la concentración de esa capacidad del tanque, la pureza va a empezar a alterarse y ya no nos va a administrar ese 100% de oxígeno puro. O sea, un tanque lleno te ayuda más que un tanque que va a la cuarta parte. Así es. Un tanque lleno siempre te va a garantizar el 100% de pureza, pero entre más vaya bajando esa cantidad de oxígeno por el uso, la pureza también va a ir disminuyendo. Por eso es necesario, en los casos más severos que se decide manejar en casa, dejar uno y su reserva llena, y en cuanto vaya al 50%, tratar de tener como un rescate para el momento en el cual se va a mandar este tanque a recarga. Otra diferencia es que cada dispositivo nos va a administrar una cantidad diferente de porcentaje de oxígeno. Las puntas nasales comunes
te pueden administrar un 45-60% de oxígeno continuo a la pureza de 100% que te está dando el tanque. Pero una mascarilla reservorio va a reservar oxígeno en su bolsita y este oxígeno puro que se está reservando a través del tanque te va a aumentar hasta un 70% el oxígeno que está llegando. Es mejor la mascarilla que las puntas. Sí. Obviamente se decide el uso de cada uno de los dispositivos de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Hay pacientes con cuadros un poquito más leves que pueden estar con oxígeno suplementario por puntas nasales, pero hay quienes requieren la mascarilla de reservorio todo el tiempo. Para mí, que llego a ver, digamos, la evolución y el después de la enfermedad ya con la rehabilitación, sí es muy importante manejar desde la fase más temprana la rehabilitación pulmonar, o más bien cardiopulmonar, porque esto va a ayudar a que no exista fatiga temprana y la cantidad de oxígeno que se requiera no vaya en aumento, sino a la baja. Para darle más autonomía al paciente, digamos. Así es. Otro parámetro que se me hace muy importante comentar en relación a los concentradores es que la capacidad del flujo que va a salir del concentrador va a depender de la presión. Esa presión está programada por la maquiladora que realizó el concentrador, pero además depende de la altura, la humedad y la temperatura. Por eso muchos de los pacientes en la noche tienen que subir la cantidad de oxígeno. Porque la baja en la temperatura. La disminución de la temperatura va a hacer que el circuito del concentrador, en este caso, a veces también llega a ocurrir con los cilindros pequeñitos que están conectados a puntas nasales mayores o con longitudes de 2 metros, la presión baja porque la temperatura disminuye. Al disminuir, aunque no se modifique la luz del dispositivo, sí cambia la densidad del aire. Y ese cambio en la densidad va a generar una disminución en la velocidad con la que el flujo de oxígeno va a salir y requerimos niveles un poquito más altos. ¿Y eso lo percibe el propio paciente? Sí. A veces el paciente no se da cuenta porque ellos se duermen con su concentrador o su tanque programado a los litros que ya tenía. Con los tanques de oxígeno la verdad es que casi no ocurre porque ellos sí te dan una pureza del 100%, pero con los concentradores sí es muy común. Ellos utilizaban 2 o 3 litros en el día, llega la noche, se quedan con esos 2 o 3 litros y de repente cuando yo he tenido, por ejemplo, pacientes monitorizados en casa, el familiar va, les checa la saturación y está por abajo de lo normal. No lo perciben porque están en un periodo de sueño profundo. Pero eso no significa que no haya efectos. Exactamente. Claro, y quien lo va a sentir al final es el corazón. Por eso les decía, el corazón lo puede manifestar o de forma muy temprana o puede tardar. Los pacientes que yo he tenido en rehabilitación cardiopulmonar han llegado conmigo después de 3 a 6 meses de haber resuelto el cuadro agudo, aunque fueran cuadros leves de neumonía o incluso moderada. Bueno, de eso, si les parece, platicamos ahorita con más detalles. Vamos a una nueva pausa. Estamos aprendiendo aquí entre todos estos temas y enseguida regresamos con más. Estos en El Círculo, aquí en Justicia TV. Estamos de vuelta y parte de lo que nos ha traído el COVID es el tener que aprender cosas como la que hemos estado platicando. Y mire, por supuesto, queremos siempre que sean las doctoras, los doctores, los que tomen las decisiones de qué es lo que necesitamos, si el concentrador o el tanque, la mascarilla o las puntas, son las expertas las que nos tienen que ayudar a tomar decisiones, pero vale la pena que nosotros entendamos también de qué estamos hablando. Y ahí, doctora Gordon, usted amablemente ahí nos va a compartir pues, parte del equipo con el que usted trabaja y que nos puede ayudar a entender mejor las diferencias entre los no sé cuál es el término, si accesorios o cómo se llama
este equipo que ustedes emplean? Muy bien. Cuando yo recomiendo oxígeno suplementario a los pacientes, lo primero que estamos pensando es en unas puntas nasales. Ok, Estas puntas nasales tienen su forma y van colocadas a la nariz del paciente. Ajá. Y estas van colocadas en un vasito borboteador que nosotros tenemos atrás. Si ustedes logran ver, tenemos sí. un concentrador de oxígeno de 5 litros. Y nos Entonces, explicaba hace ratito en la pausa que esa caja que vemos ahí azul, en la parte superior tiene este vasito y eso así lo es. que hace es que humidifica, nos decía, ¿no? Sí, exactamente. Humidifica las moléculas de oxígeno que salen ya concentrados de la máquina Ok, concentradora. Y mientras más corto, este es unas puntas nasales, un catéter de puntas nasales de 2 metros. Mientras más corto, más concentración, pero este me tiene como limitada a un concentrador que esté a 2 metros de mí. es mejor mientras más corto. O sea, Mientras más corto, ajá, es más mejor concentración. ok, Ajá. pierdo movimiento, pero gano, digamos. Ok, Y la desventaja es que voy a tener cerca el concentrador. Si yo requiero esos 5 litros que me da el concentrador, no puedo moverme de ahí, porque si yo me muevo de ahí, obviamente necesitaría unas puntas nasales de 7 o hasta 15 metros. Ajá. Pero las ventajas de unas puntas nasales de 7 metros me permiten pararme de la cama, ir al baño, bañarme con las puntas puestas, y los de 15 metros me permite caminar en mi habitación si mi estado no es de extrema gravedad. Ajá, claro. pero requiriendo obviamente el oxígeno suplementario. Si yo a pesar de esto me siento muy incómoda, no tolero las puntitas nasales, utilizamos este accesorio que son también catéteres que van al concentrador y tiene una mascarilla. Ok, Y esta mascarilla obviamente se coloca así y tiene una bolsita reservorio donde se concentra el oxígeno y yo voy respirando lo que necesito. ok, Ajá. Y obviamente me da más tranquilidad porque los pacientitos con dificultad respiratoria a veces no pueden respirar por la nariz, lo hacen por la boca. Y este me da el flujo de oxígeno que puedo necesitar. ok. ¿Qué es lo más importante? Si un equipo es bueno o no. Cuando está agotado, todo lo que se pueda conseguir es bueno. Es mejor, claro. Exactamente, es mejor. Dependiendo de los litros que yo necesito, no importa si es un cilindro con oxígeno comprimido que tendré que ir a cambiar recurrentemente y formarme en las filas largas con riesgo de contagiarme, o puede ser un concentrador de 5 o 10 litros que me va a dar 5 o 10 litros las 24 horas del día, 365 horas del año. Son caballito de batalla. Claro. Entonces, ¿qué es lo más importante? No importa las características de lo que yo pude conseguir siempre y cuando me ponga 3 litros, 4 litros, 5 litros, 9 litros, pero que esto me marque 92 y 94. Si yo consigo eso, estoy bien. Y Porque puedo estar además en casa. entiendo, doctora, por lo que nos han dicho, que eso en sí mismo no cura, digamos, sino No, que es el genera soporte claro, te mantiene funcionando en confort. mientras el resto de las cosas, los medicamentos, los desinflamatorios, lo que sea que consideren las doctoras y doctores que debemos estar, pero esto es para mantenernos en condiciones, digamos, mientras se combate con lo que sabemos hoy que se pueda combatir al virus, digamos. Es así. Exactamente. Eso nos da el confort y le da mucha confianza al paciente de seguir recibiendo su tratamiento en casa y que va a estar bien. Ojo, el tratamiento tiene que ser el adecuado, porque, o sea, si yo tengo puntas nasales, pero no tengo un tratamiento adecuado, se va a morir el paciente. Sí, claro, claro, porque nos han El otro explicado. punto importante, antes de que se me olvide, Sí, así es, el otro punto importante, antes de que se me olvide, es cuando yo ya no necesito las puntas nasales. ok.
El paciente ya no necesita las puntas nasales cuando el oxímetro marca 91 o 92. Ajá. Ya sin ningún tipo de ayuda. Sin ningún tipo, ajá. Y además, obviamente que puede caminar libremente y no desatura. Pero Ok. si desatura con el ejercicio, lo debe utilizar durante el ejercicio. Ok. Ahora, muchas gracias, doctora Gordon. Ahora, doctora Murillo, usted ha señalado un punto que me parece muy importante, porque naturalmente quien está pasando en ese momento por esa angustia, pues lo que quiere es salir adelante. Entonces, hay veces que ya o no tuviste la necesidad incluso del oxígeno suplementario, o lo necesitaste, pero saliste adelante y qué bueno que así sea. Pero nos decía doctora, y yo creo que es importante insistir en ello, que no debemos confiarnos y que puede haber de ese periodo de falta de oxígeno algún tipo de secuela por el esfuerzo adicional o por la falta de oxígeno o por el esfuerzo adicional que a lo mejor hizo el corazón, digamos, compensando la falta de oxígeno. Y es muy fuerte lo que usted nos decía de las secuelas que está habiendo incluso meses después de los casos de los pacientes de COVID, ¿no? Sí, las secuelas pueden ser muy variadas. Lo que yo veo de manera integral en la rehabilitación cardiopulmonar, porque al final es un equipo que trabaja junto y ninguno de los dos tiene la oportunidad de ponerse a descansar. Claro. Estas secuelas principalmente pueden ser compensadas los primeros días o los primeros meses después de la resolución aguda. Quienes empiezan a tratar de soportar o más bien manifestar estas secuelas, músculo periférico. El músculo periférico es uno de los que crea mayor demanda de oxígeno con actividad física. Una cosa es la actividad física, otra cosa es el ejercicio y otra cosa es entrenamiento. Ok. Estas tres modalidades van a tener gastos de oxígeno y gastos de flujo sanguíneo A ver, ¿nos puede repetir diferentes. las tres? Del entrenamiento, sí creo que a todos nos queda muy claro, pero las primeras Actividad dos. física, ejercicio y entrenamiento Pues la físico. actividad física es que desde caminar y hacer la vida. Vestir, no, eso es actividad física. O sea, Okay. yo Y eso activo demanda mi cierto esfuerzo, cuerpo claro. para vestirme. El simple hecho de cocinar, levantar un control, eso es una Okay. actividad. Pero ejercicio ya implica un periodo de tiempo, un tipo de movimiento que se va a dividir en tres: resistencia, resistencia, flexibilidad o elasticidad y fuerza. Dependiendo de cuál es la zona que tuvo más afección, es a donde se va a enfocar la rehabilitación. En los pacientes que tienen secuelas posteriores a COVID-19, el primer enfoque es pulmonar. Hay que ayudar a la parte pulmonar para que el trabajo de los músculos respiratorios primarios y, bueno, el primario y los secundarios tenga menos carga de trabajo. Al final son músculos. Y ahí cómo, porque yo he escuchado gente que se toma placas, por ejemplo, pero ¿cómo se sabe si hay algún tipo de secuela? Digo, supongo que hay casos muy evidentes, ¿no? Donde la gente se sofoca hasta el caminar, sube una escalera y a lo mejor ahí es muy evidente que hay un tipo de, una necesidad de rehabilitación. Pero en los casos donde no es tan evidente, ¿cómo detectarlo? ¿Qué señales habría que seguir? La primera señal es haber resuelto la enfermedad y tener todavía mal manejo de secreciones. Hay pacientes que dicen, yo ya no me siento enfermo, pero de repente empiezo a toser y tengo muchas flemas y a veces salen verdes, a veces salen transparentes y predominan en algún horario del día. La mayoría no logra expectorarlas de manera efectiva. Esa es una de las sospechas iniciales. La segunda, que al realizar yo una actividad básica de autocuidado como el hecho de bañarme o secarme yo solito, me crea cierta dificultad para respirar o tengo que hacer inspiraciones un poquito más profundas, esos típicos, tengo que suspirar para sentir que el aire llega. Ese es otro dato que puede sugerir que hay que reacondicionar al sistema cardiopulmonar.
Y otro de los que casi nadie toma en cuenta, perdón, es el subir escaleras. Para subir escaleras necesitamos movilizar todo, grupos musculares principalmente del tren inferior o la parte inferior, y además coordinar respiración con frecuencia cardíaca. Si yo mantengo una saturación del 96%, pero mi frecuencia cardíaca antes de la enfermedad era de 80 latidos por minuto y con la enfermedad se quedó en 100, entonces ahí no hay algo, ahí no hay resolución. Es un corazón que todavía está trabajando un poquito más de lo que debería para compensar y mantener ese 96% de saturación. Okay. Ya los pacientes que pasan ese límite o esa línea, entonces es más que evidente que sí hay que reentrenarlos. Y la última, sensación de pesadez en las piernas. Esta sensación de pesadez traduce, uno, que la parte muscular está requiriendo un esfuerzo un poquito mayor y eso a su vez demanda más cantidad de oxígeno. Y dos, que la circulación a nivel periférico no está siendo efectiva y por ende la transmisión o el riego sanguíneo con oxígeno tampoco está llegando de forma efectiva. Okay. Son los parámetros más generales, pero que aunque no pensemos que estén asociados, es directamente proporcional a la función cardiopulmonar. Muy importante. Y ahí, doctora Gordon, si quisiéramos, si pudiera completarnos estos consejos o recomendaciones de temas a mirar, que nos dice ahora la doctora Murillo, ya nos quedó claro, digamos, la importancia de la oxigenación oportuna, de cuál es el papel que tiene, pero incluso en esta etapa post, si usted quisiera hacer algún agregado, se lo agradeceríamos. Adelante, doctora. Cuando en los hospitales deciden egresar al paciente porque ya satura bien, porque ya no tiene fiebre, porque el riesgo de complicarse ha disminuido, porque la actividad viral ya está inactiva, o sea, la PCR o el antígeno ya está inactivo, deciden el alta del paciente. Algunos y muchos pacientes de hospitales públicos, generalmente por la necesidad de camas para pacientes más graves, los egresan con puntas nasales o oxígeno suplementario. Okay. Estos pacientes se van a casa tal vez con un 70 o un 60% de solución del problema. Todavía quedan con muchas secreciones, todavía quedan con consolidaciones, todavía quedan con atelectasias laminares o atelectasias importantes. ¿Qué es atelectasia? Atelectasia es los pequeños bronquios se tapan con moco. Se obstruye ese bronquio y el tejido pulmonar que se alimenta de ese bronquio de aire y de oxígeno, pues obviamente se colapsa. Claro. Y en la tomografía o radiología vamos a ver opacidades homogéneas o heterogéneas y en algunos pacientes que se dan de alta todavía con esas lesiones en forma importante, hacen al final fibrosis pulmonar, trazos fibróticos, engrosamientos peribronquiales, perialveolares. ¿Pero eso es porque se prolongó mucho? ¿Por qué? La respuesta inflamatoria. Entonces, lo que nosotros recomendamos, yo en el consultorio utilizo se llama aeróbica, es un sistema muy sencillo. Le pongo la máxima resistencia para pacientes que pueden hacer un esfuerzo respiratorio. Este tubito entra dentro de la boca, jalo el aire, aguanto 1, 2, 3, hago una apnea, sostengo, me da una presión positiva porque metí aire forzado. Soplo. Inhalo y exhalo, pero cuando inhalo hago una apnea de 3 segundos. Aguanto esa... ¿Quiere decir que retengo el aire? Retengo el aire y obviamente le da la oportunidad a los alvéolos sanos que pasen el oxígeno, que ese aire que estoy metiendo se pueda distribuir a la circulación y a los tejidos. Y luego soplo, me da una vibración y de hecho está como enfocado a que me estimule la tos para que yo pueda expectorar. Muchos pacientes regresan y dicen, con ese aparatito yo pude expectorar y saqué muchas secreciones. Porque el chiste es limpiar, es terminar. Entonces, limpiar, remover el moco que está depositado. Si yo hago una broncoscopía, seguro vería
en el trayecto bronquial, traqueal y bronquial, depósitos de moco tapizando. Exactamente, porque finalmente estamos hablando de una respuesta inflamatoria. Pero puede ser que Que genera incluso se mucho sienta moco. mejor ahí el paciente ya a esas alturas. Sí. De hecho, cuando los pacientes en el consultorio ejercitan con notamos inmediatamente cómo la saturación va subiendo con el ejercicio. Y es muy notable. Al paciente le gusta y obviamente se entusiasma por trabajar. Ese es como empezar una reeducación temprana en casa. Y yo, doctora Murillo, ya para ir cerrando, pues la importancia de lo que nos han dicho, primero de completar como el ciclo, ¿no? Que no nos quedemos en que ya me siento mejor o ya me dieron de alta y entonces pues ya a lo que estaba antes, ¿no? Porque imagino que como nos decía la doctora Gordon ahora, pues primero el diagnóstico oportuno es clave. Y yo quisiera, doctora Murillo, cerrar un poquito con una nota optimista de qué tanto puede recuperar alguien con, con el daño. Yo sé que depende, obviamente, el daño que haya tenido, pero digamos, si es una terapia oportuna, si el daño no fue tan marcado que, digamos, si hay posibilidad de hacer algo con la terapia, ¿qué tan notable es la mejoría? Muchísimo, muchísimo. Yo, de los pacientes más graves, les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Una médico urgenciólogo que obviamente su actividad era área de choque, es actividad continua, actividad física de un impacto muy parecido a realizar ejercicio en gasto calórico, que corría 5 kilómetros diario de lunes a viernes, tuvo COVID y no podía vestirse sola. Okay. Tenían que ayudarla porque tenía mucha dificultad para respirar. Ella hizo una lesión a nivel de ventrículo derecho a lo que nosotros llamamos cor pulmonar. El corazón se cansa por el trabajo y el esfuerzo pulmonar. Y este caso yo lo tuve el año pasado. Hicimos seguimiento por videoconsulta. Empecé a ajustar los tratamientos de manera secuencial con algunas maniobras que yo empleo para que no tengamos esta exposición. Sí. Y actualmente ella está otra vez corriendo 5 kilómetros, hace elíptica 7 kilómetros, alterna ya las dos y está al 100% en su trabajo. Entonces, pues muy importante empezarlo rápido es bueno. Muy importante empezar a tiempo, darle seguimiento, como decía la doctora Gordon también, a esta etapa, acudir a las especialistas que nos pueden ayudar en esas circunstancias. Y yo les quería agradecer mucho, de veras, a las dos han sido, además del tiempo, la amabilidad de explicarnos. Doctora Gordon, me encantó que nos compartiera su equipo, porque así nos quedó todo todavía más claro. Sí. Muchas gracias, doctora Gordon. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctora Murillo, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por todo. Gracias a las dos, de veras. Y ya lo sabe, gracias a usted por habernos acompañado. Usted sabe que siempre se lo pido. Si usted conoce a alguien que la información que aquí nuestras invitadas nos acaban de compartir le sea útil, pásele la liga a este programa. Se lo va a agradecer, va a entender mejor lo que ha vivido, por qué tenemos decisiones, qué tenemos que cuidar, en qué fijarnos. Creo que ha sido de mucha utilidad, por lo menos para mí, ojalá para usted también haya sido así. Le invito a que continúe con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.